La carta del apóstol Pablo a Timoteo, vamos a hacerlo en el capítulo 3. Y vamos a hablar, amados hermanos, el valor de la casa de Dios. Amén. El valor que tiene la casa de nuestro Dios. Si hay algo que está sucediendo hace ya un tiempo, un mal, amados hermanos, que sucede en el cuerpo de Cristo, es haber perdido el valor por su casa. Pero hoy vamos a poner algunos fundamentos, hoy vamos a poner algunas bases, amados hermanos, para que podamos comprender, ¿verdad?, qué es la casa de Dios, qué sucede, para qué fue establecida la casa de nuestro Dios. David fue un hombre conforme al corazón de Dios y siempre buscó hacerle casa a Dios. Siempre buscó hacerle casa al Señor. No lo pudo hacer, lo hizo su hijo Salomón. Pero, amados hermanos, tenemos que mirar qué sucedió cuando se establecía el templo, ¿verdad? Las cosas que sucedían en ese lugar, porque son importantes, porque la Biblia nos muestra en Corintios que todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza fueron escritas. Amén. Para que nosotros aprendamos de eso, ¿sí? Hay gente que dice, yo no tomo el Antiguo Testamento, o te dice, eso está escrito en el Antiguo Testamento, no es para nosotros. Eso es en el tiempo de la ley y en el tiempo de la gracia. Si nosotros tomamos el concepto de que hay cosas escritas en el Antiguo Testamento y no están en el Nuevo, ¿verdad?, que era para el pueblo de Israel porque estaban bajo la ley, pero que nosotros estamos bajo la gracia, bueno, entonces saquemos Génesis, el origen de todas las cosas, porque está en el Antiguo Testamento. Saquemos la creación del hombre, porque está en el Antiguo Testamento. ¿Se entiende? La Biblia dice toda la palabra, no el Nuevo Testamento, toda la palabra fue inspirada por Dios. Amén. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Así que nosotros vamos a tomar toda la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a la Escritura. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Si todos tenemos, decimos amén. Amén. Dice así la Escritura, la palabra de nuestro Dios. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Pablo le está escribiendo a su hijo en la fe, a su hijo Timoteo, y le dice, estas cosas te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, estas cosas te escribo para que sepas cómo conducirte. ¿En dónde? Para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es columna y es baluarte de la verdad. Así que nosotros lo primero que tenemos que ver para que podamos descubrir el valor de la casa de Dios, tenemos que mirar que la iglesia es la casa de Dios. Que la casa de Dios, amados hermanos, es la iglesia del Dios viviente. Y que esas cosas en unión, amados hermanos, tienen que ver con que la iglesia, la casa de Dios, son dos cosas importantes. Una es columna. ¿Para qué está puesta dentro de una construcción? ¿Para qué se colocan o para qué se establecen las columnas? Para que pueda sostener toda la edificación. Amén. Son las columnas, los fundamentos, los pilares, lo que sostienen toda una construcción. Sin columna no podría sostenerse, amados hermanos, una buena construcción. Amén. Lo que empieza a suceder en una casa donde no hay columnas es que se empiezan a producir grietas, porque la tierra produce movimientos, ¿verdad? Y si la casa, la construcción no tiene las columnas, ¿verdad?, necesarias, se empiezan a producir grietas. ¿Se entiende? Cuando nosotros vamos a la Biblia, Pablo dice que le dio la diestra en señal de compañerismo, ¿verdad?, a algunos de los hombres de Dios. Y dice, los que eran considerados columnas. Los que eran considerados columnas. ¿Y quién eran las columnas? ¿Quién eran esos hombres que eran considerados columnas dentro del cuerpo de Cristo? Está hablando de los apóstoles.
Amén. Los apóstoles son las columnas, ¿verdad?, dentro de la construcción espiritual de la casa de Dios. Amén. Y eso lo vamos a ver más adelante. Incluso vamos a ver que la casa de Dios no solamente es un lugar físico. Amén. La palabra casa. Antes de ir a la palabra casa, tenemos que mirar nosotros, amados hermanos, que la iglesia es columna y es baluarte de la verdad. Amén. Es alguien que sostiene la verdad, ¿sí? Es alguien que defiende la verdad. La iglesia está puesta, amados hermanos, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, está puesta como un baluarte para defender, para sostener la verdad de nuestro Dios, para defender, para sostener las doctrinas que Dios estableció, amados hermanos, pero sobre todas las cosas para defender la verdad, que es la palabra de nuestro Dios. David dijo, la suma de tu palabra es verdad. Amén. Así que nosotros miramos que la iglesia está puesta para esa. La iglesia es columna, es baluarte de la verdad, está puesta para sostener y para defender toda la verdad de parte de nuestro Dios. Amén. Cosas que el mundo fue quitando, como el valor de la familia, el valor del matrimonio. Usted ahora se casa y le dicen que el matrimonio es la unión de dos personas. Pero la iglesia es la columna y es baluarte de la verdad. Y cuando vamos a la Biblia, amados hermanos, que es la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, encontramos que el matrimonio es la unión no de dos personas, sino la unión de un hombre y de una mujer. Eso es un matrimonio para Dios. Amén. La iglesia debe sostener, debe defender lo que Dios dice en su bendita, gloriosa y poderosa palabra. Amén. Para eso fuimos puestos nosotros, para eso fuimos llamados de parte de nuestro Dios. Bien. La iglesia, amados hermanos, la iglesia es la casa del Dios viviente. La palabra casa tiene varias definiciones o sinónimos. La palabra casa puede ser identificada como vivienda, como un hogar, una casa. Pero también la Biblia nos muestra a nosotros que la palabra casa, ¿sí?, fue anunciada o fue hablada para identificar una familia. ¿Sí? Por ejemplo, Josué dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Nos preguntamos, ¿está diciendo que la edificación de su casa estaba puesta al servicio? No, está hablando de su familia. La palabra casa también tiene que ver con descendencia. Te daré casa, le dice, ¿verdad? Está hablando de descendencia. Entonces nosotros miramos que casa puede ser hogar, puede ser vivienda, ¿verdad? Puede ser familia, puede ser descendencia. Todas esas cosas, amados hermanos, están establecidas en la palabra de nuestro Dios para dirigirse a la palabra casa. Pero casa tiene también que ver con nosotros. Porque la palabra casa también tiene que ver con templo. Templo. El templo era la casa de Dios. ¿Sí? Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la Biblia dice, ¿o acaso ignoráis que nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo? Somos casa, somos morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cada uno de nosotros somos casa de Dios, somos morada de Dios, ¿sí? Somos el templo del Espíritu Santo de nuestro Dios. Casa también se refiere a una persona, ¿sí? La casa es un lugar donde habitan. La casa es un lugar donde contiene. Es un lugar de contención. La palabra casa también está relacionada con la palabra hogar, que tiene que ver con un lugar de calor, un lugar de afecto, un lugar de amor, un lugar donde hay desarrollo, hay armonía, hay comunión, hay participación. Casa. En la casa tiene que haber, amados hermanos, es todo este tipo de cosas. Cuando nosotros miramos a Jacob, por ejemplo, que tuvo ese sueño, que veía una escalera que ascendía al cielo, ¿verdad? Cuando despierta, él dice que era una cosa grande lo que vio, ¿verdad? E hizo un pacto con Dios y dijo, este lugar será llamado casa de Dios y puerta al cielo. ¿Sí? Y dejamos ahí para que después al final podamos mirar qué cosas sucedían en lo que Jacob llamó casa de Dios y puerta al cielo. La iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, la iglesia, que es la casa del Dios viviente, amados hermanos, es casa de Dios y también es una puerta al cielo para muchos. Amén. Entonces nosotros tenemos que mirar qué valor tiene la casa de Dios. Mucho.
Porque la casa de Dios, amados hermanos, es una puerta al cielo. Es el lugar donde mora la presencia de Dios. Es el lugar, amados hermanos, donde está la presencia de Dios, donde Dios desciende para tener comunión con el hombre. Pero vamos a mirar, amados hermanos, para que podamos comprender esta cosa y poder gozarnos y alegrarnos y darnos cuenta que no es solamente ir y venir al culto, ir y venir a la reunión. No, amados hermanos, estamos yendo a la casa de Dios. Entonces miremos Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Y vamos a leer el verso 13. Y vamos a empezar a mirar qué cosas suceden dentro de la casa de Dios. Versículo 13, 21:13 de Mateo. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mi casa, está hablando el Señor, mi casa no es cualquier lugar. Mi casa no es un lugar donde se hacen transacciones o negociaciones. Mi casa, casa de oración será llamada. Ustedes hicieron de mi casa, hicieron una cueva de ladrones. Pero mi casa no fue establecida para eso. Mi casa no fue puesta para eso. Mi casa es un lugar de oración. La casa de Dios, para que podamos comprender el valor que tiene, amados hermanos, la iglesia, que es la casa de Dios. La casa de Dios es un lugar de oración. Es un lugar de oración. Es un lugar donde se elevan oraciones al Dios Santo, al Dios Triuno, al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, como dice Pablo, y aquel que tiene y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o podemos llegar a entender. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Mi amado hermano, estamos en el lugar donde Dios habita, la presencia de Dios está en este lugar, y este lugar, la casa de Dios, es casa de oración. Por eso que debemos valorar el tiempo de oración, porque para eso fue establecido su casa. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más es la iglesia? ¿Qué más es la casa de Dios? Vamos al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 25, y vamos a mirar qué más es la casa de Dios. 25, versículo 8. Dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Harán un santuario, harán una casa. La palabra santuario es el lugar donde habitaba Dios, es un lugar dentro de la casa, es un lugar específico. Harán un santuario, harán una casa en un lugar de los secretos, de la intimidad, y habitaré y estaré en medio de ellos. Amén. Entonces nosotros miramos que la casa de Dios es el lugar de la morada de Dios, es el lugar donde Dios se pasea, es un lugar de comunión con Dios. La casa. La casa es un lugar de comunión con el Padre. Pablo dice: nosotros no recibimos el espíritu de esclavitud, sino que recibimos el espíritu el cual clama: Abba Padre, o Padre querido. Es un lugar donde podemos entrar a la presencia del Señor, entrar al lugar de sus secretos. Acuérdense lo que hablamos la semana anterior. Jeremías dijo: si hubieran estado en mis secretos, o lugar de intimidad, o en mi santuario, también es esa palabra. Es el lugar donde Dios está. Es el lugar donde Dios habita. La casa de Dios, amados hermanos, dijo el Señor: harán un santuario, harán una casa, y habitaré en medio de ellos. Esto no es una promesa. Esto no es una promesa. No, amados hermanos, es la certeza de un hecho. Dios está diciendo: y habitaré. Ustedes hagan casa, que yo habitaré en ese lugar. Amén. Y la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para mentir.
Quiere decir, amados hermanos, que cuando nosotros edificamos casa para Dios, Dios se mueve en medio de nosotros. La casa de Dios es un lugar de comunión con el Padre. Es un lugar de comunión con el Señor. Es un lugar donde aprendemos a conocer a Dios. Es un lugar donde aprendemos a conocer sus pensamientos. Donde, como la amada dijo, atráeme, en pos de ti correremos. El Rey me llevó a sus cámaras. Nos acordaremos de sus amores más que del vino. Está hablando en lugar de los secretos de la intimidad. Amados hermanos, la casa de Dios es un lugar de oración, es un lugar de intimidad, es un lugar de comunión, donde aprendemos a conocer al Padre. Donde vamos a conocer los secretos de nuestro Dios, las promesas de Dios, los propósitos del Señor. Es un lugar, amados hermanos, donde podemos ser edificados por el Señor. Es un lugar, amados hermanos, donde podemos entonar alabanzas al Señor. La casa de Dios es un lugar, amados hermanos, de alabanza y adoración al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Vamos a leerlo en Salmos. Salmos 84. Salmos 84. Estamos poniendo las bases de lo que es la casa de Dios. Para que podamos comprender el valor de la casa de Dios, debemos saber qué es la casa de Dios. Es una vivienda, es una morada, es un hogar. Tiene que ver con mi familia. ¿Con qué? Con el templo. ¿Con qué cosas tiene que ver? Bueno, todo eso es casa. Pero ¿qué pasa en la casa? La casa, Jesús dijo, la casa es casa de oración. Amén. El Señor dijo, hagan un santuario, hagan una casa y habitaré en medio de ellos. Estaré en ese lugar. Salmos 84, verso 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. La casa de Dios, amados hermanos, es un lugar de bienaventuranza. Es un lugar de gozo, es un lugar de alegría, es un lugar de armonía, es un lugar donde gozamos la comunión con el Padre los unos con los otros. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Allí envía Dios bendición y vida eterna para todos nosotros cuando estamos juntos en su casa. Dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. La casa es un lugar de alabanza. Dios estableció su casa para que su nombre sea alabado. Dios estableció su casa, amados hermanos, para que su nombre sea loado, sea exaltado, para que su nombre sea reverenciado. Dice la palabra del Señor, mi santuario tendréis en reverencia. La casa del Señor, amados hermanos, es un lugar de reverencia, es un lugar de respeto. Es un lugar de honra, es un lugar donde se exalta, se enaltece, se glorifica, se alaba, se adora, se invoca el nombre de nuestro Dios. Amén. La casa. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso, amados hermanos! El salmista dice, una cosa he demandado al Señor y es esta la que buscaré. ¿Qué cosa, David? ¿Qué cosa es la que demandaste al Señor y vas a buscar? Vas a buscar esa palabra. Buscar tiene que ver, amados hermanos, con una devoción profunda, con una entrega pasional. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, es estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Ese debe ser el anhelo de nuestros corazones, estar en la casa del Señor, en la presencia del Señor, en la comunión íntima con el Señor todos los días de nuestra vida. Acuérdese, la comunión íntima de Jehová son con los que le temen y a ellos, a estos, amados hermanos, el Señor dará a conocer su pacto. Qué maravilloso es entonces estar en la casa del Señor. Qué glorioso es la casa de Dios. Qué hermosa es la casa del Señor. Entonces, amados hermanos, no tiene que ver con 4 paredes solamente. No tiene que ver con la hermosura del lugar, aunque deberíamos hermosearlo, aunque deberíamos esforzarnos, amados hermanos, y lo vamos a ver en la Escritura el día de hoy.
Pero la casa es un lugar, amados hermanos, de alabanza al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Es un lugar de reverencia al Señor. Es un lugar donde se respeta, se enaltece al nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Qué más es la casa de Dios? Y en este punto es un lugar donde a muchos nos duele el corazón, porque se cambió, amados hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios por palabras motivacionales, por adular, o como dice el apóstol Pablo, en el tiempo final, así como en un tiempo hubo falsos profetas, también va a haber falsos maestros que enseñarán a los hombres conforme a sus propios deseos. ¿Se entiende? Y eso sucede en la casa de Dios. Pero, ¿cuál fue el sentido de establecer? ¿Cuál fue el sentido de Dios de establecer su casa? Lucas 19. ¿Cuál fue el sentido que el Señor le dio, amados hermanos, para establecer su casa? ¿Para qué estableció su casa? Para habitar en medio de ellos, amén. Para tener comunión con ellos, amén. Para tener intimidad con ellos, amén. Para estar en los secretos, claro que sí. La Biblia dice que el Señor se pasea en medio de la alabanza. Por eso el salmista dijo: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y cuando hay alabanza, el Señor se pasea al medio. Se goza, se alegra con nosotros, con los que saltan en el nombre del Señor. Pero ¿para qué también fue establecida la casa? Lucas 19, versículo 46 y 47. Diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y dice: y enseñaba cada día en el templo. Y enseñaba cada día en el templo. Está hablando del Señor Jesucristo. ¿Qué hacía el Señor en el templo, en su casa? Enseñaba. La casa de Dios, amados hermanos, fue establecida ¿para qué? Para que en ese lugar se pueda impartir la enseñanza de la palabra de Dios. Porque un culto, amados hermanos, despierta, un culto de avivamiento despierta, alienta, fortalece. Pero la enseñanza forma. La enseñanza forma. Alguien quiere ser un buen médico, un buen doctor, tiene que ir a la facultad de medicina. Quiere ser un buen abogado, a la facultad de derecho. Quiere ser un buen, arquitecto, un buen ingeniero, a la facultad de ingeniería. Bueno, y ahí cada cosa, ¿verdad? Un lugar donde están facultados para poder enseñar y formar doctores, médicos, ¿verdad? Para que puedan formar profesores, para que puedan formar arquitectos, ingenieros, abogados, y podemos seguir mencionando. Para eso hay un lugar establecido. Para que sea formado un hijo de Dios, un hombre de verdad, una mujer virtuosa, está establecido también una facultad del cielo que es la iglesia, la casa del Dios viviente, donde se tiene que enseñar la palabra de nuestro Dios. Donde se imparte la palabra, donde se enseña, donde se instruye, donde se corrige, donde se amonesta, donde se exhorta, donde se disciplina. Todo esto tiene que ver con la enseñanza para formar hombres y mujeres de Dios. Para formar hombres de verdad, mujeres virtuosas, hijos que honren a sus padres y obtengan toda la bendición del cielo para su vida. Donde podamos descubrir la asignación de Dios para nuestra vida, la asignación del cielo para cada uno de nosotros. ¿Para qué fuimos llamados? Cuando Pablo iba camino al desierto, Saulo de Tarso, ¿verdad? Y cae y descubre que él estaba persiguiendo al Señor y lo mandan a introducirse en la ciudad. Viene Ananías y le dice: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el desierto me ha enviado, ¿verdad? Y pone las manos, se caen sus escamas y le dice para qué fue llamado.
No es que nosotros no tenemos que saber. Fuiste llamado para llevar la palabra a los gentiles, estará delante de los reyes, ¿verdad? Y las cosas que le hablan a Ananías de lo que Pablo iba a hacer, mis amados hermanos, nosotros en la casa de Dios debemos descubrir para qué fuimos llamados cada uno de nosotros. Para eso la importancia de la impartición, de la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Amén. Para la enseñanza necesitamos solamente una cosa: la palabra de Dios. Amén. La palabra de nuestro Dios. La casa es un lugar donde se ofrecen alabanzas, oraciones, sacrificios y holocaustos al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Es un lugar de comunión, un lugar de intimidad, un lugar de secretos. Háganme santuario y yo habitaré en medio de ellos. Un lugar de los secretos, un lugar de intimidad. Por eso que el Señor nos está hablando del valor que tiene la intimidad y nos está llamando a la intimidad con el Señor. Si hubieran estado en la intimidad, hubieran oído mi voz y hubieran hecho volver a mi pueblo de su maldad, de sus malos caminos. ¿Qué pasó? Es que no estaban en los secretos, en la intimidad. Pero Dios nos está llamando a nosotros a la intimidad con el amado, a pasar tiempo con Él, a pasar tiempo con el Rey, para descubrir lo que Él tiene para nosotros, para que nosotros podamos descubrir cuánto Él nos amó, nos ama, cuánto Él ama a este pobre mundo. Amén. La tsunamita entró a la intimidad y dijo: con razón te aman. Ahí parece que los entendimientos fueron alumbrados, parece que se corrieron los velos, pudo ver lo que había en ese lugar, lo que era verdaderamente la... Con razón te aman. ¡Qué maravilloso! Por eso que nosotros cuando vamos a la casa del Señor, nuestro corazón está dispuesto. Ahí vamos a comprender mayores cosas. A veces venimos con nuestros corazones cargados, llenos de pensamientos. Esto ya lo sé. A mí eso ya lo aprendí hace mucho tiempo. Este hermano a mí no me puede enseñar. Entonces cerramos nuestros corazones. Como dice la Biblia, les quise dar a conocer las grandezas de mi ley, ¿verdad? Y dice, y endurecieron su corazón como un diamante, y echaron a sus espaldas la palabra de Dios. O sea, lo tuvieron como nada. Lo tuvieron como nada. Nosotros cuando vayamos a la casa de Dios, cuando estemos en la casa del Señor, estemos atentos a la palabra. Estemos atentos a la instrucción de la palabra. Cada hombre, mujer de Dios que se para en este lugar a impartir una palabra, hay algo de parte de Dios que nos tiene que transmitir. Y si nosotros estamos atentos, amados hermanos, vamos a ser enseñados por Dios, porque es una promesa de Dios. Dice, y todos serán enseñados por Dios. Amén. Pero para eso nuestro corazón debe ensancharse. Debemos tener un corazón receptible, enseñable a la palabra de Dios. Amén. Venir con nuestros corazones como una pizarra en blanco, dispuesto a que el dedo de Dios escriba su ley, su pensamiento en nuestros corazones. Dispuestos a ser formados por aquel que Dios pone para instruirnos en la palabra de nuestro Dios. Algunos constituyó Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, la mano de Dios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Para eso los establece el Señor, para perfeccionarnos, para trabajar con nosotros, para tratar con nosotros, para que podamos cumplir el ministerio o la obra para la cual Dios nos llamó a cada uno de nosotros. ¿Se entiende? La casa de Dios es el lugar donde podemos ser edificados, preparados para el servicio al Señor. Es el lugar de sus secretos. Es donde podemos tener intimidad con nuestro Rey, intimidad con nuestro Señor. Salmos 26. (26:8) dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria.
Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Otra versión dice, el lugar donde habita la gloria de Dios. El salmista le está expresando al Señor, le dice, la habitación de tu casa he amado. Nosotros debemos amar la casa de nuestro Dios. Debemos amarla por todas estas cosas que hemos hablado, por todas estas cosas que hemos compartido. Debemos aprender a amar la casa del Señor. Jehová, la habitación de tu casa he amado. Es el lugar de tu presencia, es el lugar donde está tu gloria, es donde desciende la gloria del Señor. Ese lugar lo amo, Señor. Estas cosas son cosas que se perdieron. Se perdieron, amados hermanos. Vamos a la iglesia o a la casa de Dios por un poco de poder, por así decirlo, o unción, o buscando cosas. Y por buscar esas cosas, dejamos de contemplar la gloria de nuestro Dios. Dejamos de contemplar la hermosura de nuestro Señor. Amén. Bien. Cuando comprendemos todo este tipo de cosas, cuando comprendemos al final de todo, amados hermanos, lo que es la casa de Dios, para qué fue establecida la casa de Dios, ¿verdad? Lo que sucede en la casa de Dios, lo que va a producir en nuestros corazones es celo por la casa de Dios. ¿Se entiende? Es celo. Los discípulos, cuando vieron al Señor Jesucristo que tumbó las mesas de los cambistas, ellos no dijeron, se enojó, se airó, no. Dice que ellos se acordaron y dijeron, el celo por tu casa me consume. Amén. Lo primero que se acordaron, el celo por tu casa me consume. Cuando nosotros entendemos que la casa del Señor fue puesta para enseñar, para edificar, para formar, que es un lugar de intimidad, de comunión, es donde Dios se pasea a causa de la alabanza de sus santos, amados hermanos, entonces lo que va a producir en nosotros es celo por la casa de Dios. Ahora, ese celo, el celo por la casa de Dios, amados hermanos, no se manifiesta solamente en defensa. Tenemos que ir a la casa de Dios. Vamos a la casa de Dios. No hagas esto en la casa de Dios. No, mi amado hermano. El celo no se manifiesta solamente en esas cosas. El celo se manifiesta en defensa, sí. En cuidar y en guardar la doctrina, como dice la palabra del Señor, claro que sí. En manifestar, amados hermanos, y servir a nuestros hermanos, sí. Hebreos capítulo 6 nos dice esas cosas. Nos dice, amados hermanos, que Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo y vuestra obra de amor que habéis tenido sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Mi amado hermano, cuando nosotros servimos al Señor, servimos a nuestros hermanos. Cuando servimos a nuestros hermanos, estamos sirviendo al Señor. ¿Se acuerda el Señor? ¿En qué estuviste enfermo y te visitamos? ¿En cuándo tuviste sed y te dimos de beber? Cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Entonces nosotros tenemos que mirar que cuando hacemos algo en la casa del Señor, no estamos haciendo para el pastor. No lo estamos haciendo para él. Lo estamos haciendo, amados hermanos, al fin, porque servimos a nuestro Rey. Porque servimos a nuestro Señor y lo hacemos por amor a Él. El celo por su casa. Que no se establece el celo, no se manifiesta el celo solamente en querer defender, ¿verdad? Y pegarle a alguien o decirle, eso no se hace en la casa del Señor. No, mi amado hermano. Se hace en el servicio mutuo, en el amor, en el cuidado a nuestros hermanos. Amén. El celo está representado, amados hermanos, no solamente por la defensa, sino aprendiendo a invertir tiempo en la casa de nuestro Dios. En eso se manifiesta el celo, en aprender a invertir tiempo, invertir nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio y también los recursos o el dinero que Dios nos da a cada uno de nosotros. Acuérdese, el salmista dijo, el rey David dijo, lo recibido de tu mano, eso es lo que te doy. Cuando quiso hacer casa para Dios, hacer algo para el Señor, le quisieron regalar un terreno a David, ¿se acuerda? Y él mandó a tomar de su casa, no de lo que había en la casa del rey, sino de su propia casa, y dijo, yo no voy a darle algo al Señor que a mí no me cueste. Eso es celo por la casa del Señor. Amén.
aprender a invertir nuestro tiempo, aprender a pasar tiempo en la casa del Señor, teniendo esa relación con el pastor. Pastor, ¿hay algo para hacer hoy? Podemos cuidar, podemos limpiar, hermosear el frente, podemos hermosear la casa del Señor. ¿Hay algo para hacer, pastor? ¿Podemos visitar a alguien, pastor? Aprender a invertir tiempo en la casa de Dios. ¿Se acuerdan los levitas? Los levitas estaban dedicados, consagrados a todo el servicio en la casa de Dios. Los levitas son un tipo de diáconos, gente que sirve en la casa del Señor. Los diáconos deben pasar tiempo en la casa del Señor. Los ministros deben pasar tiempo en la casa del Señor. Amén. Cuando nosotros miramos que la iglesia crecía entre los apóstoles dijeron algo: nosotros no podemos dejar el ministerio de la palabra y la oración para servir a las mesas. ¿Y qué hicieron? Establecieron diáconos para eso, para el servicio, para el cuidado de todos los hermanos, del pueblo de Dios. Amén. Y hoy vamos a terminar con esto. Hoy vamos a terminar con una palabra, amados hermanos, que nos tiene que ayudar a nosotros, ¿sí?, a descubrir todo lo que Dios ha hecho por nosotros, la grandeza del amor y la misericordia de Dios, la grandeza del Señor y todo lo que incluye, amados hermanos, todo lo que incluye el servicio en la casa de nuestro Dios. Que el celo se manifiesta no solamente en una defensa doctrinal de un lugar. El celo no se manifiesta defendiendo un ministerio o a un pastor. El celo se manifiesta sirviendo a los santos. El celo se manifiesta en la inversión de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio y nuestros recursos, lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Amén. Para eso nos llamó el Señor. Para eso nos ha llamado nuestro Rey a cada uno de nosotros, para que podamos servirle a Él con alegría, para que podamos servirle a Él con gozo, para que nosotros podamos desarrollar lo que tenemos, lo que recibimos de parte de nuestro Dios, en su casa. En su casa. Esto es parte, amados hermanos, de todo lo que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Si nosotros descubrimos estas cosas, al fin, amados hermanos, vamos a poder desarrollarnos en su casa. Si nosotros descubrimos el valor que tiene esto, vamos a poder, amados hermanos, vamos a poder desarrollar los dones, la gracia, los talentos, el servicio en la casa de nuestro Rey, en la casa de nuestro Dios. Amén. Dejamos acá y la próxima continuamos, para que ya nos podamos meter, amados hermanos, en cómo invertir nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio y nuestros recursos dentro de la casa de Dios. Ahora que ya sabemos qué es la casa de Dios, para qué fue establecida, vamos a ver cómo se trabaja, cómo se sirve en la casa de nuestro Dios. Amén. Vamos a ponernos aquí.